La autoridad delegada debe santificar al Adón. Después de que los israelitas vagaron por el desierto durante más de 30 años, vemos que en Bamidbar 20 olvidaron la lección que habían aprendido acerca de la rebelión. Cuando llegaron al desierto de Sin no hallaron agua y murmuraron contra Moshe y Aarón. La comunidad se quedó sin agua y se juntaron contra Moshe y Aarón. El pueblo riñó con Moshe y le dijo, si tan siquiera hubiéramos perecido cuando perecieron nuestros hermanos a instancias de Yahweh, ¿por qué han traído ustedes a la congregación de Yahweh a este desierto para que nosotros, nuestras bestias, muramos aquí? ¿Por qué nos hicieron salir de Mitzrayim para traernos a este lugar tan malo, lugar sin grano, ni higos, ni viñas, ni granadas, ni siquiera hay agua para beber? Ya habían aprendido muchas lecciones delante del Adón, pero en esta ocasión Moshe no se condujo debidamente como autoridad delegada de Elohim. Examinemos cómo juzga Yahweh a una persona que es su autoridad delegada cuando ésta comete un error. Elohim no estaba enojado esta vez ante la murmuración del pueblo, sino que le dijo a Moshe que tomara la vara, la cual es símbolo de la autoridad de Elohim, y hablara a la roca para que de ésta saliera agua. Yahweh le habló a Moshe diciendo, tú y tu hermano Aarón tomen la vara y congreguen a la comunidad, y ante tus propios ojos ordénenle a la peña que dé su agua. Así producirás agua para ellos de la peña y proveerás bebida para la congregación y sus bestias. Esto nos muestra que Moshe y Aarón eran la autoridad delegada por Elohim. Elohim no dijo que él quería castigar al pueblo, eso sí. Moshe y Aarón no eran jóvenes ya tampoco. Con todo y eso fracasaron en su posición como autoridad delegada. El Pasuk 10 nos muestra que Moshe se enojó cuando dijo, dice, ellos convocaron a la congregación frente a la peña y le dijeron, escuchen rebeldes, sacaremos agua para ustedes de esta peña. El apelativo rebeldes es una expresión bastante severa, tanto en español como en hebreo. Es una expresión cortante en el idioma original. Moshe usó palabras muy severas, ya que estaba bastante enojado. Probablemente pensó, este pueblo rebelde ha causado problemas por décadas y todavía sigue en la misma. Él olvidó la orden de Elohim y golpeó la roca 2 veces. Aunque Moshe estaba equivocado, de todos modos el agua brotó. Moshe alzó la mano, golpeó la peña 2 veces con su vara, salió agua copiosamente y la comunidad y sus bestias bebieron. Este acto hizo que Elohim inmediatamente reprendiera a su siervo. Pero Yahweh le dijo a Moshe y Aarón, por cuanto ustedes no confiaron en mí lo suficiente para afirmar mi santidad a la vista del pueblo israelita, por tanto ustedes no guiarán esta congregación a la tierra que les he dado. Esto significa que Moshe y Aarón no habían santificado a Elohim, es decir, no habían separado a Elohim de ellos mismos. Las palabras de Moshe estaban erradas y también cometió el error de golpear la roca. Su ruaj estaba equivocado, por lo cual representó a Elohim de manera errónea. Debemos tocar el ruaj de lo que Elohim le dijo. Era como si Elohim le hubiera dicho, yo vi que mi pueblo tenía sed y le di de beber, ¿por qué los reprendes? Les dijo a Moshe y Aarón que no lo habían santificado, ¿sí? Esto significa que ellos no lo habían puesto aparte como aquel que es santo, que es Kadosh, sino que al actuar por sí mismos, mientras estaban representando al Adón, dieron la impresión de que Yahweh estaba enojado cuando no era así. Ellos estaban enojados. Las palabras expresan la actitud que uno tenga. Y lo que dijo Moshe no santificó a Elohim. Su actitud y sus sentimientos fueron diferentes a los de Elohim. Elohim no reprendió al pueblo, pero Moshe sí lo hizo y el problema fue que lo hizo sin separarse de Yahweh. Es decir, sin separar su propia opinión de la de aquel que lo enviaba a dar otra respuesta. Esto hizo que los israelitas tuvieran una percepción equivocada de Elohim, porque pensaron que él era terrible, que estaba a punto de condenarlos una vez más y por lo tanto que no tenía misericordia. Es necesario que la autoridad represente debidamente a Elohim en todo tiempo, en todo momento, ya sea en ira o en compasión. Tenemos que representarlo a Él siempre, no a nosotros mismos. Si estamos equivocados, debemos confesar que lo estamos. Jamás debemos involucrar a Elohim en nuestros errores. Si lo hacemos,
recibiremos juicio. Debemos tener cuidado porque es peligroso implicar a Elohim en nuestros errores. Moshe había sido una autoridad delegada por varias décadas, pero involucró a Elohim en su error y eso le costó caro. Él representó mal a Yahweh, por eso Elohim tuvo que juzgarlo. El caso de Moshe era grave porque el padre estaba pintando un cuadro, ¿sí? A través de él, de su hermano, de todos los israelitas. Y Moshe ahí era un tipo de Yahweh, porque la roca era tipo de Mashiach, pero no debía ser golpeado una segunda vez. Sí, aquí Moshe, o sea, Yahweh debía haber hablado con la roca y el agua brotaría. Cuando una autoridad delegada comete un error y no lo confiesa, Elohim interviene y se vindica a sí mismo. Hoy, aunque aún Yahweh está pintando cuadros, ninguno de nosotros es más un tipo de Yahshua, de manera que la autoridad equivocada puede confesar su error y ser perdonado, o sea, puede entrar en la buena tierra. Sí, quiero decir eso. Si se confiesan los errores, si se confiesan las transgresiones, podemos ser perdonados, pero Moshe no podía. Además había otros puntos, ¿sí? Yahweh aquí no podía dejar de juzgar a Moshe y a Aarón, por lo cual trajo su juicio sobre ellos para dejar en claro que habían actuado independientemente de él. Él no estaba de acuerdo con ellos, ¿sí? Él no había tenido parte de tal acción. La rebelión de Israel pudo haber sido una rebelión de actitud solamente, de estar protestando, sí, ciertamente es algo por lo que se comienza, pero ahí se frenaron nada más. Y su Ruach pudo haber estado libre de rebelión, o sea, no lo sabemos. El que juzgó fue Yahweh, no nosotros. El hecho de que él no juzgó justamente al pueblo, nos tiene que dar la pauta de que él estaba de acuerdo hasta cierto punto con las quejas de los israelitas. Moshe no debió haberlo juzgado precipitadamente, sí, Yahweh no lo había hecho. No debía proclamar aquellas palabras desenfrenadas basándose en su opinión, en su parecer, en su argumentación. Moshe reprendió a los israelitas y esa fue su actitud y su ira, lo cual pudo conducir a los israelitas a creer que esa era la actitud y la ira de Yahweh directamente, o sea, siendo tú el representante, venís y me transmitís un mensaje, yo pienso que el mensaje es acorde con la persona que te envía normalmente. Entonces, la ira, perdón, del hombre no puede cumplir la justicia de Elohim, de ninguna manera. Por eso a Elohim le corresponde vindicarse en este tipo de situaciones. Él tuvo que separarse de Moshe y de Aarón para dejar en claro que Moshe actuó por su propia cuenta en esa ocasión. Yahweh es justo, no hay sombra de injusticia en él. Las palabras que Moshe expresó aquel día fueron sus propias palabras y no las de Elohim. Jamás debemos implicar a Yahweh en nuestros errores, ¿sí? O fracasos personales. Tenemos que separar las cosas todo el tiempo. Tampoco podemos dar a otros la impresión de que nuestra actitud es la actitud que Elohim expresa. Si yo estoy enojado, necesito separarme de él y dejar en claro que yo estoy enojado en este momento, ¿no es cierto? No es Yahweh el que está enojado. Pero Moshe estaba en una posición constante de autoridad representándolo a él, sí. Entonces la autoridad delegada actúa de parte de Elohim. Si nosotros nos enojamos, solamente podemos decir que nosotros estamos enojados. Yo puedo expresar ese enojo personal, pero tengo que separarme en ese caso de la autoridad, ¿sí? Tenemos que establecer la diferencia. Mi mayor temor es que el hombre se atreva a asociar sus propios actos con la obra de Elohim y piense que no es necesario declararles a los demás que ciertas actitudes son propias y no son de Yahweh. Y yo veo que eso realmente es una gran cosa que se ha hecho durante demasiado tiempo, es una gran manipulación que muchos pastores, sacerdotes y lo que sea, el título que se quieran colocar, han hecho sobre muchos hombres, ¿no es cierto? Expresando sus propias actitudes, sentimientos y trasladándolo, o sea, dejando pensar a la gente que esa actitud está siendo respaldada por Yahweh. Estos errores son muy sutiles, así que percibamos que un varón de la estatura de Moshe cayó en esa. Cayó por un momento de ira realmente. Cuando nos entramos en la ira, la cabeza se nubre, los pensamientos también. Así que estamos prontos a equivocarnos, ¿sí? Y cuando lo hacemos tenemos que reconocerlo.
Eso es esencial. Por un lado, usted nos salva de representar mal a Elohim y de caer en una trampa, y por el otro nos guarda de caer en tinieblas, porque más nos emperramos en una cosa, más nos alejamos. Si tomamos la iniciativa de reconocer nuestros errores, Elohim no tendrá que vindicarse, de lo contrario seremos juzgados por su mano gubernamental.